Muy buenos días, jóvenes, bienvenidos a esta su materia dibujo técnico. Mi nombre es Carlos Zapata y les doy la bienvenida. Vamos a arrancar esta unidad 3 que lleva por el nombre de proyecciones, pero esta vez con el tema número 3, proyecciones de superficies planas. El objetivo de esta clase es proyectar los contornos y aristas visibles y no visibles de una superficie sobre los diferentes planos de proyección. Muy bien, vamos a arrancar este tema con los conceptos. Primero, a definir lo que es el plano. El plano es una figura delimitada generalmente por bordes irregulares, porque no es finito, o sea, no tiene fin o límite, en forma y carece de espesor. Entonces, un plano es una figura bidimensional, así de simple, ¿sí? Carece de espesor porque no tiene volumen, solamente tiene largo y ancho. Para proyectar cualquier superficie plana en los planos de proyección, debemos considerar los siguientes aspectos. En primer lugar, vamos a ubicar las rectas en cualquiera de los planos de proyección, ya sean estas vertical u horizontal. Recuerden que siempre yo les voy a indicar, siempre les voy a sugerir de que empiecen proyectando aquella indicación que les diga que sea paralelo a uno de los dos planos. Es decir, si les mandan a proyectar un objeto que es paralelo al plano vertical, entonces inician por el plano vertical realizando las proyecciones. Si por el contrario les dice que proyecten este objeto que es oblicuo al plano vertical y paralelo al plano vertical, al plano horizontal, perdón, empiecen por el plano que sea paralelo a la figura, ¿sí? Así se les va a facilitar más la tarea de las proyecciones. Como segundo punto, van a trazar rectas hasta la línea de tierra, denominadas trazas vertical u horizontal. Todo este proceso lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Pero en este momento vamos a explicar muy brevemente, ¿no? Sobre lo que indica. Aquí tenemos. Lo primero que hacemos, obviamente, es trazar ya sea alguno de los dos planos. Como aquí tenemos un objeto que es paralelo al plano horizontal, entonces vamos a empezar con las proyecciones hacia el plano horizontal. Una vez tenidas estas proyecciones sobre el plano horizontal, ahí vamos a trazar las rectas hasta la línea de tierra, ¿sí? Estas proyecciones a las líneas de tierra son lo que nosotros denominamos trazas, ya sean estas verticales o horizontales. En este caso son las trazas horizontales. A partir de aquí, a partir de cada vértice, vamos a proyectar la figura, ¿sí?, de la forma suficiente hasta que se corte con la traza horizontal respectiva, propia del objeto, ¿ya? Tal como vemos acá, ¿no? Hacemos las proyecciones hacia el plano vertical, en ambos casos, y hacemos nuestra proyección. Con eso ya habremos hecho la proyección de esta superficie plana. Muy bien, vamos a pasar ya a lo práctico. Aquí yo quiero que ustedes presten muchísima atención al proceso, por favor. Vamos a proyectar el plano alfa perpendicular al plano vertical y paralelo al horizontal. Dado el plano alfa, este carece de espesor y sus proyecciones no siempre son iguales, por ello tiende a deformarse o simplemente representa una recta. Veamos a lo que se refiere esto, ¿no? Tenemos el plano alfa, que es perpendicular al plano vertical, veamos, cae de forma perpendicular. A esto es que se hace referencia, ¿sí? De que tiende a deformarse o simplemente representa una recta. En este caso, la proyección no se deforma, pero eso sí, al ser perpendicular al plano vertical, lo que se hace es representarse por medio de una recta. ¿Por qué? Porque todo este plano, al no tener espesor, se va a proyectar de esta manera, generando una recta como proyección sobre el plano vertical.
Acá vemos, por ejemplo, lo que yo les decía, en este caso, el alfa es perpendicular bien al plano vertical y paralelo al horizontal. Como es paralelo al horizontal, nosotros vamos a empezar nuestras proyecciones por el plano horizontal. Así que veamos a continuación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener nuestros planos, ¿no? Vertical, horizontal y la línea de tierra totalmente graficados. A partir de aquí tenemos nuestro plano. Como ya sabemos, este plano alfa es perpendicular al vertical y paralelo al horizontal. Por lo tanto, empezaremos con las proyecciones dirigidas hacia el plano horizontal. Primero vamos a definir todos los vértices de esta figura, vértice A, B, C y D. A partir de aquí vamos a trazar las perpendiculares hacia el plano horizontal en cada uno de estos vértices. Como es paralelo, como es un plano paralelo al horizontal, todas las alturas tienen que ser exactamente las mismas. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo una medida de 4 centímetros de altura en el vértice A, todas las proyecciones de estos vértices deben tener la misma altura. 4 centímetros del vértice B hacia el plano horizontal, 4 centímetros en el C y 4 centímetros en el D. Todo esto como altura, ¿para qué? Para obtener una proyección A, B, C, D, que se las nombra ya con la letra minúscula porque es una proyección hacia el plano horizontal, y trazamos nuestra proyección. Tiene que salir exactamente igual que nuestra imagen principal. A partir de aquí, ustedes ya saben el proceso, hacemos las trazas, ¿no? Traza AB, traza DC hacia la línea tierra, generando los vértices. A partir de aquí, nosotros vamos a ubicar las líneas guía en forma perpendicular al plano vertical, de esta forma, de esta manera, y de igual manera las trazas A, B y DC. Como es perpendicular al plano alfa, lo que se va a producir son los puntos de proyección A' y B'. ¿Qué quiere decir esto? Que estos dos puntos, al ser perpendiculares entre sí, van a caer uno encima del otro. Y lo mismo los puntos de proyección C', D'. Y ahí lo último que hacemos es unir estos puntos de proyección graficando nuestra proyección en el plano vertical, que es perpendicular, ¿no? Tenemos que completar este gráfico con su descripción, con lo que es el abatimiento y el depurado. Entonces, lo primero que hacemos es definir nuestra línea tierra. En la parte superior ubicamos el plano vertical, en la parte inferior el plano horizontal. Entonces, recordemos que el depurado y el abatimiento es una vista descriptiva. Es como que si nosotros desdobláramos el libro, ¿no? y lo pusiéramos totalmente con una vista frontal hacia nosotros. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos esta proyección se grafica de la siguiente manera sobre el plano horizontal. Es un cuadrado, porque efectivamente si yo lo volteo frente a mí, entonces lo voy a ver de esa forma. Entonces aquí tenemos las trazas A, B y DC. Vamos a definir entonces aquellos puntos de proyección. Ojo a esto, ¿sí? Si se fijan bien, A y D son los más cercanos a la línea tierra. Por esa razón los ponemos de esta manera. Y BC son los más lejanos a la línea tierra. Entonces, la arista AB se proyecta hacia la línea tierra. La vista de C, de igual manera, la arista de C. Generamos los puntos traza sobre la línea de tierra y a partir de allí lanzamos nuestras proyecciones de forma descriptiva en el plano vertical, generando los puntos A', B', C', D', y unimos aquellos puntos generando nuestras proyecciones en el plano vertical. Tal como ven, esto es un proceso sumamente sencillo, sumamente fácil. En el curso les voy a explicar este de acá, este plano.
El plano alfa perpendicular al plano horizontal y oblicuo al horizontal. No es para nada complicado, es prácticamente lo mismo. Lo único que hay que seguir es las indicaciones que nos dan, que sea perpendicular al plano horizontal. Si se dan cuenta, como en este caso es perpendicular, se genera una línea, y oblicuo al horizontal. Para que sea oblicuo, las distancias, ¿sí?, de proyección, como hay de una sola arista, estas tienen que mantener la misma distancia. No obstante, BC ya es otra arista distinta, por lo tanto, BC comparten una misma punto de proyección. En este caso vamos a hacer una distancia que sea igual entre ellas, pero que sea mayor a la arista AD sobre el plano vertical. Muy bien, entonces, hecho esto, nosotros ya procedemos a hacer las proyecciones como sabemos tranquilamente sobre el plano vertical. Luego hacemos la perpendicular a la línea de tierra, ubicamos los puntos traza, ubicamos las horizontales y haciendo coincidir también con las trazas AD y BC sobre el plano horizontal. Y de igual manera hacemos la descriptiva con el abatimiento y el depurado y listo. Vamos a observar el mismo plano pero en diferente posición, donde las proyecciones no siempre son iguales, por ello tiende a deformarse o simplemente representa una recta. Muy bien, chicos, hasta allí con el tema número 3. Es un tema sumamente rápido, sumamente fácil, no le vamos a ahondar mucho. Les voy a dejar un deber, eso sí, sobre ese tema. En el tema número 4 nosotros vamos a hablar acerca de las proyecciones ortogonales. Este también es un tema que lo vamos a abarcar de forma muy breve, ¿sí? Recordemos que no tenemos tanto tiempo como para quedarnos detenidos en un solo tema, por eso es que hay que avanzar algo rápido. Vamos a revisar primero los conceptos de este tema. Muy bien, tenemos la proyección triédrica, pertenece a la perpendicular de un objeto en el espacio sobre los tres planos de proyección que se intersecan. Aquí recordemos brevemente las proyecciones que hemos estado realizando, las diédricas. En las diédricas nosotros teníamos dos planos de proyección, plano vertical, plano horizontal. En este caso vamos a obtener tres planos de proyección. Este nuevo plano de proyección lateral o auxiliar se origina de un tercer plano que interseca al plano diédrico, buscando una solución a la vista y proyección real de volúmenes regulares e irregulares. Así como en el sistema diédrico, trabajaremos con el primer cuadrante, formado por los siguientes planos: plano horizontal, PH, plano vertical, PB, y plano lateral o auxiliar, PA. Entonces aquí tenemos los tres planos, por eso se llama triédrica. Debido a la composición de este cuadrante, su uso tiene distintas aplicaciones, pero todas hacia el mismo resultado, permitiéndonos apreciar diferentes vistas y proyecciones que demuestran la complejidad. Esa es la ventaja de este tipo de proyecciones ortogonales triédricas. ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos a tener un objeto con volumen, visto desde el espacio. De acuerdo a la posición del cuadrante, nosotros podemos definir lo siguiente: la posición isométrica, cuyos planos de proyección poseen todas la misma superficie y cuyos ángulos son de igual magnitud. Fíjense bien, todos los planos de proyección son exactamente igual, tienen la misma superficie, ¿sí? Todos, absolutamente todos. Y la inclinación entre los ejes de proyección tienen una amplitud de 120 grados, es decir, es exactamente igual en cualquier eje de referencia. En este caso tenemos nosotros la posición dimétrica.
Esta se caracteriza porque dos de sus planos poseen la misma superficie y ángulos, a excepción del tercero. Fijemos aquí. Este plano, Y o Z, es exactamente igual al plano Y o X. Si se dan cuenta, tienen la misma área, la misma superficie. Y el diferente es el plano Z o X. ¿Ya? Y de igual manera tenemos dos ángulos iguales, uno distinto. Dos ángulos que miden 135 grados y uno que mide exactamente 90. Por eso se llama posición dimétrica. Y por último tenemos la posición trimétrica. Como ya ustedes han de intuir, en esta los planos de proyección son de distintos ángulos y superficies. Tal como vemos, el plano vertical es distinto al plano horizontal y el plano auxiliar también se diferencia de los dos antes mencionados. De igual forma, los ángulos de amplitud en cada eje de referencia son distintos. Aquí tenemos el de 120, 105 y 135. Para demostrar cuán sencillo es proyectar un plano en cualquiera de las tres posiciones del primer cuadrante, tomaremos como ejemplo la posición dimétrica. Aquí tenemos un plano que tenemos que ir proyectando, ¿no? En este caso yo veo que el plano es perpendicular al plano auxiliar, perpendicular al plano vertical y paralelo al plano horizontal. Entonces lo hacemos las proyecciones de esta manera exactamente. Y luego hacemos también la descriptiva. Ojo con esta descriptiva. Si se ve que se trazan las paralelas hacia la línea tierra, tanto en uno como en otro, y luego se hace con el compás, con un ángulo de 90 grados, se cierra simplemente estas uniones. Así ustedes van a tener que hacer su forma descriptiva en el deber que les voy a enviar. Muy bien, jóvenes, como les dije, estas clases van a ser sumamente rápidas. Nos vamos a quedar hasta ahí, hasta la siguiente clase. Nos vemos, cuídense mucho, quiero verlos sanos.